Viena, a finales del siglo XIX, se erguía como una joya del imperio austrohúngaro, un epicentro de efervescencia intelectual y cultural donde convergían las más variadas corrientes de pensamiento, las innovaciones científicas, el arte, la música y la filosofía. Era una ciudad en la que el esplendor de los palacios y la opulencia de las grandes avenidas coexistían con la compleja y a menudo tumultuosa vida de una sociedad dividida entre la aristocracia, la burguesía en ascenso y las masas obreras que poblaban sus calles. En este entorno particular nacería y se desarrollaría una de las mentes más influyentes del siglo XX, Sigmund Freud, quien no solo contribuiría a transformar la comprensión humana de la mente, sino que también absorbería de esta Viena histórica la inspiración para sus teorías que resonarían en todo el mundo. La ciudad, entonces capital del vasto y complejo imperio austrohúngaro, albergaba una variedad de grupos étnicos y culturales que coexistían en un equilibrio frágil pero fértil, generando un mosaico único de influencias. Este contexto multilingüe y multicultural no solo se traducía en una riqueza artística y literaria sin precedentes, sino también en un terreno fértil para el desarrollo de nuevas ideas en el ámbito científico y humanístico. La vida intelectual de Viena estaba en auge. En sus cafés, universidades y salones se discutían tanto las nuevas teorías científicas como los movimientos artísticos y filosóficos más vanguardistas. Y fue precisamente este clima el que permitiría que Freud desarrollara sus revolucionarias ideas sobre el inconsciente y la mente humana. Para comprender a Freud, es esencial entender la Viena de su tiempo, marcada por las tensiones políticas y sociales propias de un imperio en el ocaso, con una monarquía que aún mantenía una estructura social jerárquica y conservadora, aunque empezaban a emerger poderosas voces de cambio. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, el imperio austrohúngaro enfrentaba crecientes desafíos, no solo desde fuera, en forma de tensiones internacionales, sino también desde dentro, con los movimientos de emancipación nacional que comenzaban a cuestionar la autoridad de los Habsburgo y la hegemonía de la cultura germánica. En este entorno lleno de contradicciones, surgía un fervor nacionalista que coexistía con las aspiraciones cosmopolitas de las clases ilustradas, creando un contexto ideal para el florecimiento de ideas transformadoras. La revolución científica, que comenzó a gestarse en el siglo XIX, se manifestó en Viena de formas especialmente vibrantes. La medicina, la química y la física vivían un renacimiento y las ciencias sociales comenzaban a establecer sus fundamentos. En este sentido, Viena fue una ciudad en la que los desarrollos en la fisiología, la neurología y la psicología experimental sentaron las bases de lo que luego sería el psicoanálisis. Freud, quien en su juventud se mostró especialmente interesado en las ciencias naturales y en los mecanismos de la mente, se vería profundamente influido por figuras como Franz Brentano y Ernst Brücke, quienes impulsaron una visión de la ciencia basada en la observación rigurosa y el método empírico. Freud, inicialmente, se orientaría hacia la neurología y la fisiología, pero pronto descubriría que las complejidades de la mente humana iban más allá de las explicaciones puramente físicas, y este descubrimiento sería el inicio de su innovador enfoque. La influencia de la filosofía también se sentía profundamente en la Viena de Freud. La Escuela de Viena de Filosofía desarrolló una corriente que más tarde daría lugar al positivismo lógico, y aunque Freud no se alineó directamente con estos filósofos, compartía con ellos el rigor y la búsqueda de una metodología clara y estructurada. Pero además de la ciencia y la filosofía,
La vida cultural vienesa estaba marcada por un renacimiento en la literatura y el arte. La secesión vienesa, liderada por figuras como Gustav Klimt y Egon Schiele, se rebelaba contra el arte académico y buscaba expresar las profundidades de la psique humana y las tensiones ocultas en la sociedad. Este ambiente de cuestionamiento y de ruptura con las tradiciones resonaba también en el trabajo de Freud, quien veía en el arte y la cultura un reflejo de las pulsiones y deseos inconscientes que buscaba estudiar y comprender. Freud también fue testigo de un momento de profunda transformación social, donde los roles tradicionales de la familia y la moralidad comenzaban a ser desafiados, en gran medida por el avance de los derechos de las mujeres y el creciente cuestionamiento a los valores burgueses que dominaban la vida vienesa. Si bien Freud se desenvolvía en un ámbito burgués, sus investigaciones sobre el deseo y la represión apuntaban hacia una crítica implícita de la moral victoriana que impregnaba la sociedad de su época. La obra de Freud no puede separarse del contexto social que la rodeaba, pues las restricciones y las prohibiciones impuestas sobre la sexualidad y el comportamiento personal formaban parte de las tensiones que él deseaba explorar en el inconsciente. En términos personales, Freud provenía de una familia judía en una sociedad donde el antisemitismo empezaba a afianzarse, lo cual marcaría su vida y su obra. Viena era una ciudad en la que la comunidad judía desempeñaba un papel importante en la economía, las artes y las ciencias, pero al mismo tiempo enfrentaba crecientes niveles de discriminación. La experiencia de ser un judío en una sociedad que, aunque ilustrada y cosmopolita, albergaba prejuicios, moldeó la percepción de Freud sobre la identidad y la alienación, y sin duda influyó en su interés por explorar los conflictos internos y los impulsos reprimidos. Freud se enfrentaba, así, no solo a los desafíos intelectuales de su época, sino también a las limitaciones y los estigmas que la sociedad imponía sobre ciertos grupos. En este crisol de ideas, presiones sociales y descubrimientos científicos, encontró la inspiración para formular su teoría del inconsciente, una idea que sería revolucionaria en su tiempo y que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se percibe a sí misma. La Viena de finales del siglo XIX no fue simplemente el escenario de la vida de Freud, sino un verdadero laboratorio de transformación social e intelectual que proporcionó el ambiente ideal para que una mente inquieta y audaz como la suya pudiera florecer. La diversidad cultural, la innovación científica y las tensiones políticas de esta época no solo enriquecieron su perspectiva, sino que también le mostraron el poder de las fuerzas ocultas en la vida humana, las mismas que él exploraría en su obra. Así, al mirar hacia la Viena de Freud, no estamos observando únicamente una ciudad. Estamos presenciando el nacimiento de un pensamiento que trascendería fronteras y épocas, un pensamiento que reflejaba y desafiaba el espíritu de su tiempo. El legado de Viena y su contexto en la formación de Freud es un recordatorio de cómo las ideas revolucionarias surgen en momentos de crisis y transformación, donde la cultura y la ciencia se entrelazan para abrir nuevos caminos en la comprensión de la experiencia humana. Los primeros años de Sigmund Freud se desarrollaron en un contexto que, a primera vista, no presagiaba el alcance de la influencia que su obra tendría en el mundo. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en la región de Moravia, en lo que hoy es la República Checa, Freud era el hijo mayor de una familia judía en una Europa marcada por la inestabilidad política y el cambio social. Su infancia, aunque en apariencia tranquila, estuvo llena de mudanzas e incertidumbre económica. Su padre, Jakob Freud, era un comerciante de lanas que, debido a dificultades financieras,
decidió trasladar a su familia a Viena cuando Sigmund tenía apenas 4 años. Este cambio marcó el inicio de una vida profundamente influenciada por la atmósfera vienesa, que sería fundamental en el desarrollo intelectual y emocional de Freud. Allí, la familia Freud vivía en condiciones modestas. A pesar de las dificultades económicas, los padres de Freud hicieron grandes esfuerzos para proporcionar a su hijo una educación de calidad. Desde muy joven, Sigmund demostró una inteligencia brillante y un enorme interés por los estudios. Su inclinación hacia el conocimiento lo llevó a destacarse rápidamente en la escuela, donde fue un estudiante sobresaliente. A medida que crecía, su curiosidad y su capacidad para el aprendizaje lo hicieron merecedor de una beca en el prestigioso Gymnasium, una escuela secundaria en la que recibiría una educación rigurosa. Aquí comenzó a estudiar no solo ciencias, sino también literatura, filosofía y lenguas clásicas. Un conocimiento amplio que forjaría su intelecto y su capacidad para observar y cuestionar los misterios de la mente humana. Su interés por la ciencia y, más específicamente, por el funcionamiento de la mente y el cuerpo humanos, lo llevó a ingresar en 1873 a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Esta decisión no solo fue el resultado de su interés por la biología y la fisiología, sino también de una convicción creciente de que el conocimiento científico podía ofrecer respuestas a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana. En la Universidad de Viena, se sintió atraído por las disciplinas que estudiaban la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, que en aquella época estaban en el umbral de avances significativos. Su entusiasmo por el estudio era tal que dedicaba largas horas a los laboratorios y bibliotecas, buscando comprender los procesos que subyacían a la vida psíquica y fisiológica. Durante sus años universitarios, encontró en Ernst Brücke una figura de mentor. Brücke, un destacado fisiólogo alemán que era profesor en la Universidad de Viena, defendía una visión mecanicista de la biología. Creía que todos los fenómenos de la vida podían explicarse en términos de procesos físicos y químicos. Bajo la influencia de Brücke, Freud adoptó una perspectiva científica rigurosa que enfatizaba la observación objetiva y la investigación empírica. Esta relación de mentor y discípulo sería crucial, pues Brücke no solo le enseñó la importancia de la precisión científica, sino que también le inculcó una ética de trabajo implacable y un escepticismo hacia las explicaciones superficiales de los fenómenos biológicos. Aunque Freud posteriormente se apartaría de esta visión estrictamente mecanicista, la influencia de Brücke permaneció en su enfoque metodológico y en su determinación de encontrar una base científica para sus teorías. En esta época, Freud también comenzó a interesarse por la neurología y sus investigaciones en este campo lo llevaron a trabajar en el laboratorio de anatomía de Ernst Wilhelm von Brücke, donde participó en estudios sobre el sistema nervioso central y realizó investigaciones sobre los ganglios nerviosos y las células neuronales. Su dedicación al estudio de la neurología le valió reconocimiento y respeto entre sus colegas, pero al mismo tiempo comenzó a cuestionar los límites de esta disciplina. Freud se dio cuenta de que la neurología tradicional, aunque avanzada en términos anatómicos, tenía limitaciones para explicar la complejidad de las funciones mentales y los comportamientos humanos. En busca de respuestas más completas, decidió continuar su formación y ampliar su perspectiva, lo que lo llevó a entrar en contacto con el trabajo de Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés que dirigía el Hospital de la Salpêtrière en París. Charcot, una de las figuras más destacadas de la neurología del siglo XIX, era conocido por su trabajo con pacientes que sufrían de histeria,
un trastorno que, en ese entonces, se consideraba un enigma en el campo de la medicina. Charcot fue pionero en el uso de la hipnosis como herramienta para estudiar y tratar la histeria, y su enfoque novedoso atrajo a Freud, quien vio en esta técnica un método para explorar los rincones más ocultos de la mente humana. Freud pasó un tiempo en París, observando las demostraciones de Charcot y estudiando su enfoque con gran atención. Para él, la hipnosis se presentaba como una ventana hacia el funcionamiento del inconsciente, un concepto que aún estaba en formación en su mente, pero que empezaba a tomar forma a medida que observaba los sorprendentes efectos de la hipnosis en pacientes histéricos. Las sesiones de Charcot revelaban aspectos del comportamiento humano que hasta entonces habían sido ignorados o rechazados por la medicina tradicional. Freud quedó profundamente impresionado por la idea de que los síntomas físicos podían tener una raíz psicológica, una noción que desafiaría las concepciones establecidas en la neurología y que abriría el camino hacia el desarrollo de sus propias teorías sobre la psique. Este contacto con Charcot y sus métodos fue, en muchos sentidos, un punto de inflexión en su vida. A su regreso a Viena, no solo llevó consigo una fascinación por la hipnosis, sino también una comprensión renovada de la importancia de los factores psicológicos en el origen de los trastornos mentales. Decidido a explorar esta dimensión de la mente, Freud comenzó a aplicar la hipnosis en su práctica clínica, utilizando la técnica para investigar los orígenes inconscientes de los síntomas que observaba en sus pacientes. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la hipnosis tenía limitaciones y que no era siempre efectiva ni reveladora en todos los casos. Esto lo llevó a buscar alternativas y a experimentar con otros métodos que le permitieran acceder a los pensamientos y emociones reprimidos de sus pacientes. Su experiencia con Charcot no solo le proporcionó herramientas clínicas, sino que también lo impulsó a cuestionar las bases de la neurología y a considerar una visión más amplia de la mente. Esta influencia temprana sería esencial para el desarrollo de su teoría del inconsciente, y su trabajo con la hipnosis marcaría el comienzo de su exploración sobre cómo las experiencias, recuerdos y emociones reprimidas afectan el comportamiento humano. Freud empezaba a entrever que la mente no era una entidad única y transparente, sino que estaba compuesta de capas y estructuras complejas que operaban en niveles conscientes e inconscientes. La teoría del inconsciente de Sigmund Freud representa uno de los avances más revolucionarios en la historia de la psicología y la filosofía del ser humano. Al aventurarse en los recovecos de la mente que, hasta entonces, habían permanecido en sombras, Freud no solo abrió un nuevo camino para entender el comportamiento humano, sino que desafió las ideas predominantes sobre la naturaleza de la psique y sus motivaciones ocultas. En este contexto, la noción del inconsciente emergió no como una especulación vaga, sino como un pilar central de la teoría psicoanalítica que Freud forjó a lo largo de décadas de trabajo y observación. Freud empezó a esbozar su concepción del inconsciente al observar que sus pacientes, a menudo, no podían recordar o explicar racionalmente ciertos comportamientos y emociones intensos. A partir de estas observaciones, concluyó que debía existir una parte de la mente que no estaba al alcance del pensamiento consciente, un depósito donde se acumulaban deseos, impulsos y recuerdos reprimidos. Esta dimensión oculta, que bautizó como el inconsciente, era para él la clave para entender los síntomas neuróticos y los conflictos internos. La mente, entonces, no era una entidad unitaria y transparente, sino que estaba dividida en estratos,
con una gran porción de sus contenidos permaneciendo fuera del alcance de la conciencia. Freud describía el inconsciente como un lugar en el que residían los deseos y los impulsos primitivos, aquellos que la sociedad y la moral individual reprimían por ser considerados inaceptables o peligrosos. El modelo de la mente de Freud, tal como lo concibió inicialmente, consistía en 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente era el ámbito de los pensamientos y percepciones de los que el individuo estaba completamente al tanto en un momento determinado. El preconsciente, por su parte, consistía en recuerdos y conocimientos accesibles a la mente consciente cuando fuera necesario, aunque no siempre estuvieran presentes. Finalmente, el inconsciente, la capa más profunda y vasta, albergaba aquellos contenidos que habían sido reprimidos, aquellos deseos y memorias que por su naturaleza disruptiva o traumática eran mantenidos fuera del alcance de la conciencia. Describía esta estructura mental como un iceberg, con la pequeña porción visible representando la conciencia, y la vasta e inexplorada masa oculta bajo la superficie simbolizando el inconsciente. Con el tiempo, desarrolló un modelo más elaborado de la estructura psíquica, dividiéndola en 3 componentes principales: el ello, el yo y el superyo. Estos conceptos, que hoy se consideran fundamentales para la comprensión del psicoanálisis, explican las fuerzas en constante conflicto que interactúan en la mente humana. El ello representa la parte primitiva e instintiva de la psique, donde residen los deseos y pulsiones más básicos. Este componente opera bajo el principio del placer, buscando la satisfacción inmediata de sus deseos, sin considerar las restricciones de la realidad o la moralidad. El ello es ciego, irracional y completamente inconsciente. Es el reservorio de los impulsos más básicos de la vida humana, como la sexualidad y la agresión. Por otro lado, el yo es el mediador entre el ello y el mundo exterior. Surge a partir de las experiencias con la realidad y está en constante diálogo entre las demandas del ello, las restricciones de la realidad y las normas morales impuestas por el superyo. El yo opera bajo el principio de realidad, evaluando los deseos del ello y decidiendo cómo y cuándo satisfacerlos de manera que no causen conflicto con las exigencias de la realidad o las normas sociales. Es en esta función del yo donde reside la capacidad de adaptación, de planificación y de juicio. Es en esencia la parte de la mente que trata de mantener el equilibrio entre nuestras pulsiones internas y las limitaciones impuestas por el entorno. El tercer componente, el superyo, representa la internalización de los valores y normas sociales, los ideales de conducta que el individuo ha asimilado a través de sus experiencias con figuras de autoridad, como los padres y maestros. El superyo actúa como una especie de juez moral, una instancia psíquica que regula y controla los deseos del ello, juzgando los pensamientos y acciones del individuo en función de los principios morales y éticos. Es una fuerza que ejerce una presión constante sobre el yo, generando sentimientos de culpa y vergüenza cuando el individuo actúa en contra de sus ideales internalizados. Así, el superyo es a la vez una fuente de autorrestricción y de aspiración hacia ideales de perfección. Para Freud, la interacción entre el ello, el yo y el superyo es conflictiva y dinámica, ya que están en constante lucha por controlar la conducta. El yo actúa como mediador entre las demandas del ello y las restricciones del superyo, lo que puede generar neurosis
al no poder reconciliar los impulsos contradictorios. Freud desafió la idea de que los humanos son completamente racionales, proponiendo que gran parte del comportamiento está regido por el inconsciente, un depósito de deseos y conflictos reprimidos que influyen profundamente en la personalidad. Su teoría revolucionó la psicología, la literatura, el arte y las ciencias sociales, ofreciendo una nueva forma de entender fenómenos como los sueños y las neurosis, y estableciendo el psicoanálisis como una herramienta para explorar los aspectos más profundos de la mente humana. A través del psicoanálisis, buscó penetrar en los secretos del inconsciente, convencido de que allí residían las claves para comprender el comportamiento humano. Y aunque su teoría fue recibida con escepticismo y rechazo en sus inicios, se mantuvo firme en su convicción de que la estructura psíquica de la mente humana era una compleja interacción entre el ello, el yo y el superyo, una dinámica que revelaba la intrincada arquitectura de los deseos, miedos y conflictos internos del ser humano. En su búsqueda por desentrañar los misterios de la mente humana, Sigmund Freud descubrió un camino oculto hacia el inconsciente: los sueños. Para él, estos no eran meros fenómenos nocturnos sin significado, sino la vía regia al inconsciente, un territorio donde se revelaban de manera velada los deseos reprimidos y los conflictos internos. Este enfoque innovador fue expuesto en su obra La interpretación de los sueños, publicada en 1900, que sentó las bases de una teoría revolucionaria sobre la mente humana y la relación entre el mundo consciente y el inconsciente. En ella, Freud no solo expuso su metodología para analizar los sueños, sino que también ofreció un mapa simbólico que ayudó a decodificar sus contenidos ocultos y abrió nuevas perspectivas para comprender los impulsos más profundos del ser humano. Freud partía de la premisa de que los sueños no son casuales ni carentes de propósito. Al contrario, creía que en cada sueño se oculta un deseo o conflicto reprimido, y que el inconsciente utiliza los sueños como una forma de expresión simbólica para traer esos contenidos a la superficie, aunque de forma enmascarada. Este proceso permitía que el individuo explorara aspectos reprimidos de su psique sin las restricciones de la moral o la censura que existen en la vida consciente. Para él, el sueño era un campo fértil para el análisis, una experiencia en la que se desvelaban las pulsiones del ello, en diálogo con las influencias del yo y del superyo, y se presentaban a través de simbolismos y narrativas que, aunque a primera vista parecían incoherentes, contenían una lógica interna rica en significados profundos. Freud desarrolló una técnica meticulosa para el análisis de los sueños, que incluía una exploración detallada de los contenidos manifiestos y latentes de cada sueño. El contenido manifiesto es la historia literal del sueño, tal como el soñante la recuerda al despertar. Este contenido, sin embargo, es solo la fachada del sueño, una representación superficial que enmascara el verdadero mensaje del inconsciente. Por debajo del contenido manifiesto se encuentra el contenido latente, que encierra los deseos y conflictos reprimidos que el inconsciente trata de expresar. La tarea del analista consiste en atravesar esa barrera y descifrar el contenido latente, algo que Freud lograba a través de la asociación libre y del análisis de símbolos recurrentes. Uno de los aspectos más intrigantes de la teoría freudiana sobre los sueños es su interpretación simbólica. Freud sostenía que los elementos en un sueño rara vez representaban lo que aparentaban, sino que eran símbolos de deseos y emociones más profundos. Este simbolismo, aunque personal en cada individuo, también tenía elementos universales, influenciados por experiencias compartidas y arquetipos culturales. Así,
Ciertos símbolos como el agua, el fuego o los animales aparecían en diferentes culturas y personas con significados recurrentes. Freud desarrolló una lista de símbolos comunes. El agua, por ejemplo, solía representar el nacimiento o el inconsciente mismo. Los largos corredores o los viajes indicaban el curso de la vida, y las habitaciones, o incluso casas, representaban la mente del individuo, con sus diferentes compartimentos para los deseos, secretos y traumas. Uno de los casos más célebres que ilustran el simbolismo en los sueños es el conocido como el sueño de la inyección a Irma. Este sueño, que Freud experimentó y analizó, fue una de las primeras experiencias en las que aplicó su método de interpretación. En el sueño, veía a su paciente Irma, a quien había tratado sin éxito por una afección nerviosa. En la escena onírica, varios colegas y médicos inspeccionaban a Irma, sugiriendo que su estado se debía a una inyección inadecuada. A través del análisis de cada detalle, descubrió que el sueño reflejaba sus propias ansiedades sobre su competencia profesional, su culpa por el tratamiento fallido y sus deseos de desviar la responsabilidad hacia otros. La interpretación de los sueños también reveló a Freud que ciertos deseos reprimidos, especialmente aquellos de naturaleza sexual o agresiva, desempeñaban un papel central en la vida psíquica de sus pacientes. Descubrió que el inconsciente utilizaba los sueños para expresar estos deseos de manera simbólica, a fin de evitar el conflicto directo con las barreras morales y sociales impuestas por el superyo. La influencia de Sigmund Freud en la filosofía y el pensamiento occidental es, sin lugar a dudas, tan vasta como profunda. Su trabajo, inicialmente desarrollado en el campo de la medicina y la psicología, rompió las barreras de estas disciplinas para penetrar en la filosofía, la antropología, la literatura y el arte. Con sus teorías sobre el inconsciente, el deseo y los conflictos internos, Freud desafió de manera radical las concepciones tradicionales de la mente humana, redefiniendo el entendimiento de la identidad y la naturaleza del ser. En este proceso, se convirtió en una figura tanto venerada como controvertida, cuyas ideas generaron tanto una ferviente admiración como una dura crítica. Uno de los aspectos centrales de esta influencia en la filosofía reside en su exploración de la identidad y el deseo. Con su modelo del ello, el yo y el superyo, propuso una estructura compleja de la psique en la que los deseos primitivos y las normas sociales entran en conflicto constante. El concepto de deseo también adquirió un nuevo significado bajo la visión freudiana. Freud consideraba que los deseos reprimidos, especialmente los deseos sexuales, eran fuerzas fundamentales que moldeaban la conducta y los pensamientos de las personas, aun cuando éstas no fueran conscientes de ellos. Esta teoría resultó revolucionaria y escandalosa en su época, ya que desafiaba las concepciones victorianas de la moralidad y el comportamiento humano. Para Freud, el deseo no era solo una pulsión a satisfacer, sino una fuerza que daba forma a la vida interior de cada individuo. En lugar de ver el deseo como una motivación superficial, lo interpretó como un motor de la psique, un mecanismo de adaptación y conflicto que operaba en el trasfondo de todas las experiencias humanas. La filosofía existencialista, de hecho, tomó de Freud la idea de que los deseos y los impulsos reprimidos son parte integral de la búsqueda de identidad y significado, temas que se volverían centrales en las obras de filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Sin embargo, su relación con la filosofía no fue simplemente de influencia, también fue de conflicto y crítica. Muchos filósofos contemporáneos vieron en el psicoanálisis una visión reduccionista del ser humano,
especialmente por su énfasis en los aspectos inconscientes y sexuales de la psique. Filósofos como Karl Popper cuestionaron la cientificidad del psicoanálisis, argumentando que las teorías de Freud no eran falsables y, por lo tanto, no podían considerarse científicas. Popper consideraba que la capacidad de una teoría para ser puesta a prueba era esencial para su validez científica, y sostenía que las afirmaciones de Freud eran tan amplias y vagas que podían interpretarse para explicar casi cualquier comportamiento, lo cual, según él, reducía su valor como disciplina seria. Este argumento fue clave en el rechazo de Freud por parte de ciertos sectores de la filosofía de la ciencia, que consideraban al psicoanálisis como un sistema especulativo y no verificable. Además de las críticas metodológicas, el enfoque freudiano sobre el inconsciente y el deseo generó resistencia entre aquellos filósofos que defendían una visión más racional y ética del ser humano. Al afirmar que las acciones humanas están impulsadas en gran medida por deseos irracionales y conflictivos, Freud se enfrentó a pensadores como Emmanuel Levinas, quien consideraba que la ética y la responsabilidad hacia el otro debían estar en el centro de la vida humana. La visión freudiana de una psique dominada por deseos egoístas y conflictos internos contradecía la perspectiva de Levinas, que veía en la relación con el otro una experiencia transformadora que trasciende el egoísmo inherente de los impulsos básicos. Para Levinas, el enfoque de Freud era insuficiente para explicar la complejidad de la experiencia moral y la apertura hacia el otro que él veía como esencial en la existencia humana. A pesar de estas críticas, Freud también fue visto como una figura revolucionaria que abrió nuevas perspectivas sobre el pensamiento y la condición humana. Su insistencia en que el inconsciente determina gran parte de nuestra conducta y de nuestros pensamientos desafió las ideas predominantes de la época y cambió para siempre la manera en que los seres humanos se perciben a sí mismos. Con su teoría, rompió el ideal ilustrado de una razón pura y un conocimiento transparente del yo. Para filósofos y pensadores críticos de la modernidad, como Michel Foucault y Jacques Derrida, la obra de Freud sirvió como una base para cuestionar las estructuras de poder y de conocimiento en la sociedad. Foucault, en particular, consideró que el psicoanálisis exponía la forma en que la sociedad controla y define lo que es normal o anormal. Para él, Freud mostró que la supuesta racionalidad y libertad de la modernidad eran, en realidad, ilusiones enmascaradas, y que la sociedad estaba profundamente marcada por mecanismos de poder que controlan la vida de los individuos. Derrida, por su parte, encontró en Freud una inspiración para desarrollar su teoría de la deconstrucción. Freud había señalado que el lenguaje de los sueños y el inconsciente es un lenguaje simbólico y desplazado, en el que nada es lo que parece ser. Derrida utilizó esta idea para cuestionar el propio lenguaje y mostrar que en el fondo de cada discurso hay una red de significados inestables y cambiantes. Para Derrida, Freud revelaba la falta de estabilidad de los conceptos y significados que hasta ese momento se consideraban inmutables, y abría la puerta a una filosofía que reconoce la ambigüedad y la pluralidad de interpretaciones en el entendimiento humano. Sigmund Freud, entonces, se convirtió en una figura polarizadora, vista por algunos como un visionario que reveló las profundidades ocultas del alma humana y por otros como un pseudocientífico cuyas teorías simplistas y reduccionistas no podían resistir el análisis riguroso. Aunque no fue aceptado sin críticas, su trabajo dejó una huella profunda y transformadora en la filosofía y en la cultura. Freud no solo propuso una nueva teoría de la mente, sino que, al hacerlo,
cuestionó las bases de nuestra comprensión de la identidad, el deseo y el significado de ser humano. Esta contribución ha hecho de Freud una figura que, aun en medio de las críticas, continúa siendo esencial para comprender los dilemas existenciales y filosóficos del mundo moderno.